Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy tenemos, como cada 8 días, un tema muy interesante y primero que nada quiero darle la bienvenida a todos los participantes de este webinar y en especial a la doctora Sonia Saldaña, que el día de hoy nos acompaña. Vamos a hablar un poco del cuidado de los que deben de llevar los familiares a las personas con Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad más común de las demencias entre las personas mayores. Es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona para afectar sus capacidades diarias. Con el tiempo los síntomas empeoran y las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, para leer, escribir, pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello y gradualmente pueden volverse ansiosos o agresivos, deambular en la casa o fuera de ella y finalmente requerir de cuidados totales. El día de hoy la doctora Sonia Guadalupe Saldaña Cruz, médico internista y con especialidad en geriatría, nos hablará de los cuidados que debe de tener estos pacientes con enfermedad de Alzheimer. La doctora Sonia Saldaña es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente realizó una especialidad en medicina interna en el Hospital General del Iste de la ciudad de León, Guanajuato, y una subespecialidad en geriatría en el mismo instituto. Actualmente, pues, es médico del staff del Hospital Médica Campestre en el rubro de geriatría. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptarnos esta plática el día de hoy. Siempre sus pláticas muy interesantes con mucha gente que nos sigue y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo porque en el mes de septiembre se conmemora el Día Internacional del Paciente con Alzheimer. Muchas gracias a usted, doctor Guillermo, por la invitación. Es para mí un verdadero placer estar de nuevo en este foro con todos ustedes. Como bien dice el doctor Guillermo Ramírez, justo acaba de conmemorarse el Día Internacional de la Concientización acerca de este tipo de demencia, el Alzheimer. Entonces quisimos, junto con el doctor Ramírez, darle un espacio a aquella persona detrás del enfermo, ¿no? Seguramente hemos escuchado muchísimo acerca del Alzheimer, sobre todo ahora en el mes de septiembre, pero quisimos nosotros darle un espacio a el cuidador, al paciente por el cual el verdadero enfermo se encuentra pues vivo, ¿no? Y gracias a la ayuda de él. Entonces de eso se va a tratar la charla hoy, ojalá que les parezca interesante. Muchas gracias, doctora. Adelante. Cuidando a mi familiar con enfermedad de Alzheimer. Bueno, como les comentábamos, acaba de pasarse el Día de la Concientización sobre la enfermedad de Alzheimer. Este es un día diseñado para, pues, efectivamente hacer mucha publicidad para que la gente conozca acerca de estas enfermedades. Seguramente, pues, a lo largo del mes vimos pues, publicidad por todos lados acerca del Alzheimer. Lo que vamos a platicar ahora es acerca de los pacientes, más bien de las personas que se encargan del cuidado de estos enfermos. Como decía el doctor Ramírez, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Han de saber todos ustedes que existen varios tipos de demencia. El nombre Alzheimer es más bien como un apellido. Por poner un ejemplo, existe la demencia tipo Alzheimer, también existe la demencia de tipo vascular, la demencia asociada a Parkinson, entre muchos otros. Entonces, pero es la demencia tipo Alzheimer la más común entre los adultos mayores a nivel de todo el mundo en realidad, no solo en nuestro país. Pero pues, ¿qué es la demencia entonces? Conocido médicamente o el nombre médico correcto es el deterioro cognitivo mayor. Y es, como comentaba el doctor, un declinar de las funciones superiores en relación al nivel previo del paciente. Esto es de suma importancia porque no estamos hablando, pues, de por ejemplo, un infante que nace con ciertas
con cierto declinar de sus funciones, ¿no? Este es un paciente que era totalmente sano o que tenía funciones cerebrales superiores normales y que después con el tiempo y gracias o secundario a esta enfermedad, pues se viene este declinar del que estamos hablando. El cuidador o cuidadora es un nombre pues muy simple o más bien una traducción muy simple, es la persona que se encarga de la atención de otro individuo. Hemos de saber también que estamos hablando de un individuo adulto, un individuo que, como decía la diapositiva anterior, con anterioridad tenía todas sus funciones cerebrales estables y a raíz de una enfermedad hacen un declinar en estas funciones. ¿Por qué es tan importante decir esto? Bueno, porque generalmente el cuidador o la persona que se encarga de un enfermo de Alzheimer es una persona que no esperaba esto. Es decir, voy a poner un ejemplo, el más común. Yo como cuidadora tengo a mi padre o a mi madre con enfermedad de Alzheimer. Mi madre y mi padre en un momento fueron personas totalmente independientes, que hacían una vida independiente y yo hace mucho que salí de la casa y yo tengo una propia familia. Cuando se viene el problema o la enfermedad de Alzheimer, yo no contaba con eso. Yo tengo una familia nuclear extra y tengo que regresar, por ejemplo, siguiendo con ejemplo mío, pues a una ciudad diferente en donde mis padres necesitan de este apoyo. Entonces, a diferencia de lo que les comentaba, cuando tenemos un infante o, por ejemplo, si yo tuviera un hijo con alguna disfunción cerebral, seguramente desde que nació pues estaría cuidándolo, pero hablando de Alzheimer es alguien que ya ha salido de casa, que ya tenía una vida y que no esperaba regresar a su casa para cuidar, en el caso más común, a sus padres. Bueno, existen varios tipos de cuidadores, nada más vamos a mencionar algunos. El cuidador primario es aquel que es el encargado central del cuidado del enfermo, es aquel en el que nosotros como médicos, como geriatras, siempre queremos hablar con él. Él es el que sabe qué medicamentos toma, cómo se comporta, qué tal duerme, cómo come, y es aquel que más sabe acerca del paciente. Existen muchos otros tipos de cuidadores, solo para mencionar algunos. El cuidador primario es el que les comento, aquel que pasa mayor tiempo con el enfermo de Alzheimer y que además el enfermo está muy familiarizado con él, se siente seguro estando con él y no así con otros miembros. Hay un cuidador formal, en la actualidad existen muchos estudios en los cuales, más que estudios, muchas preparaciones en las cuales se están preparando personas para ser cuidadores formales, o sea, estudian para ser cuidadores formales. También el más común pues es el cuidador informal, ¿no? O sea, yo como hija, pues mi mamá se puso enfermo, tengo que regresar a casa para cuidarla, pero no es que yo tenga preparación para poder tratar o atender a un paciente con Alzheimer. El cuidador remunerado es aquel que recibe pues un sueldo, ¿no? Yo contraté a una persona para que cuide a mi madre y esta persona recibe un sueldo, y a diferencia del cuidador no remunerado, que generalmente es un cuidador pues miembro de la familia. Esto también es de suma importancia debido a que si un cuidador como tal tiene que pasar o tiene que más bien dejar sus actividades laborales, hemos de saber que aunque su familiar necesite una atención las 24 horas del día, pues el paciente o el cuidador ni el paciente pueden trabajar de manera remunerada, de manera que hay un conflicto ahí de ingresos que hay que tomar en consideración. Ojalá pues podamos platicar más adelante. Es todo un tema esto del cuidador. Ojalá podamos organizar un tema más adelante. Ahorita nada más quiero mencionarlos porque nos vamos a ir a lo de los cuidados del adulto mayor. Y pues el cuidador familiar, ¿verdad? Que es el que les comentaba. Bueno, somos muchos hermanos, pero pues la mayoría trabaja, o a lo mejor yo soy el que gana menos o el que no está trabajando y pues me tocó cuidar a mi papá. Soy un cuidador informal, un cuidador familiar y un cuidador no remunerado. Esto tiene mucho que ver en base a la forma en la que voy a cuidar al paciente. Pongamos de nuevo el mismo ejemplo. Yo, un cuidador familiar, no remunerado e informal. Imagínense la diferencia entre un cuidador formal, remunerado y no familiar. O sea, el paciente con Alzheimer podría estar mejor cuidado con alguien formal o remunerado de alguna manera. Bueno, esto nada más como un comentario les comentaba. Vamos a platicar acerca de los cuidados que podemos tener o que debemos tener para que sea más llevadero el proceso de Alzheimer de nuestro familiar.
Los ejemplos que voy a poner o las opciones que voy a dar siempre deben ir orientadas a la etapa en la que se encuentra mi familiar. Es de suma importancia comentar que el paciente, esta no es una plática para saber si mi familiar tiene Alzheimer o no, para nada. Mi paciente o mi familiar ya debe de estar diagnosticado por un médico internista y geriatra que ya me dijo que mi paciente o mi familiar padece enfermedad de Alzheimer y en qué etapa está. Por mencionarlas, existen pues tres grandes etapas. La etapa leve, en el que el paciente puede tener algunos olvidos o puede ya no ser capaz de llevar, por ejemplo, sus medicinas o sus finanzas, pero pues camina, come y se hace a sí mismo. La etapa moderada es una etapa que a su vez se subdivide en 3 etapas, depende de las capacidades o de las funciones que todavía puede lograr el paciente. Y por último, pues tenemos la etapa severa, que es más o menos de lo que platicaba el doctor Memo, pacientes que pueden pues olvidar incluso cómo caminar, cómo deglutir, cómo lavarse los dientes y que obviamente pues el cuidador necesita de mucha más esfuerzo para poder cuidar a un paciente en etapas más avanzadas que a un paciente en etapas leve o moderada A, por ejemplo. Una de las cosas más importantes cuando se viene el diagnóstico de Alzheimer es que se reúne la familia para decidir en dónde se van a llevar a cabo los cuidados del paciente. Algunas familias optan pues por institucionalizar al paciente, es decir, ponerlo en un lugar, en un llamado asilo, y muchas familias optan por cuidar al paciente en casa. Eso es lo primero que se debe llevar a cabo, determinar el lugar donde vamos a cuidar a nuestro familiar con Alzheimer. Es muy importante, como les comentaba, pues tener a un médico internista geriatra al cuidado médico de nuestro paciente y saber tener un vínculo afectivo con el paciente para que el geriatra, en medida de sus posibilidades, pues pueda orientar a las familias sobre todos los procesos que se vienen con un familiar con Alzheimer. O sea, el paciente con Alzheimer o con demencia de cualquier tipo, en realidad, es capaz de cruzar varias etapas en pocos meses, o sea, una etapa de mucha agresividad, una etapa de mucho sueño, una etapa de que más bien no despierta. Entonces, por eso es que el geriatra tiene que ir de la mano con el familiar. Sin embargo, cabe la pena destacar que los geriatras cuando vemos al paciente, pues no los vemos más de 45 minutos y por mucho, cada 2 meses. Es realmente el cuidador o la persona que pasa la mayor parte de tiempo con él quien en realidad puede sacar más actividades para el paciente y el que más puede ayudarlo a, si no salir adelante, pues a mantenerse en un estadio, digamos, estable, ¿no? Sin seguir avanzando tan rápidamente la enfermedad. Vamos a empezar con lo más importante, la comunicación no verbal. Es de suma importancia saber cómo comunicarme con mi familiar con Alzheimer. La comunicación no verbal es toda aquella en la que gesticulamos a la vez de hablar. Es muy importante en estos pacientes debido a la lentitud en la reproducción de lo que estamos hablando debido a su enfermedad, hacer mucha énfasis en la comunicación no verbal. Es decir, tenemos que hacer que lo que platicamos también lo podamos como hacer ademanes para que sea más fácil a él reproducir lo que queremos decirles. Yo sé que suena un poco difícil de entender para quienes cognitivamente pues estamos bien, pero créanme que es de muchísima ayuda y esto está totalmente estudiado, poder hacer más ademanes para que mi paciente, mi familiar en este caso, pues pueda entender mejor lo que quiero comunicar. Entonces, es de suma importancia también estos 3 enunciados, estas 3 palabras que se encuentran abajo, hablar con seguridad, con firmeza, sin perder el cariño por el familiar. Esto lo vamos a hacer casi a base de puros ejemplos para que pueda ser más llevadero también para ustedes. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo quiero que mi familiar se siente a comer, ¿sí? Puede ser que el familiar o el paciente no entienda qué es lo que yo estoy diciendo. Y voy a poner un ejemplo. Imaginen que yo le comente a mi mamá, por favor, mamita, ven a sentarte porque vamos a comer tus papitas. Sí, fue como muchísimas palabras y la pude no haber sido tan clara hacia una mente con enfermedad, con demencia por Alzheimer. Entonces, a diferencia de que diga esto, ven a sentarte. Son menos palabras, si se fijan, hablé con mayor seguridad, con mayor firmeza y
sobre todo, por supuesto que no podemos de perder el cariño hacia el familiar, nunca es regaño ni mucho menos, pero es más fácil para su cognición, para su cerebro, poder entender, ven a sentarte, que toda la frase que dije anteriormente. Por favor, mamita, ven a sentarte porque vamos a comer tus papitas, ya es hora de la comida. Sí, espero que me dé a entender. Hay que disminuir muchísimo la semántica, utilizar menos palabras, ser más firme en las palabras y siempre brindarle un espacio para que comprenda. También es muy común que los familiares me comenten, doctora, no sé si mi papá con Alzheimer escucha o no escucha. O, por ejemplo, me comentan, escucha algunas veces y otras no. No creo que sea por ahí, creo que más bien es esto. Cuando hablamos con mucha semántica, con muchas palabras, al paciente con Alzheimer le cuesta trabajo entender una frase tan larga y se toma un espacio para poder analizarla y descifrarla. Entonces, muchas veces lo que optan los pacientes es por decir, mande. Entonces, uno entiende como que no escucho, pero no es así, es no entendí todo lo que quisiste decir. Entonces, ayuda muchísimo disminuir el número de palabras en las frases, ser más firme y utilizar menos palabras, sobre todo cuando queremos que él haga algo por su bienestar, por supuesto, como en este ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Pues ven a comer es algo muy importante que quiero que haga, ¿no? Como les comentaba, gesticular poco a poco, así como estoy hablando ahorita, ponerme enfrente del paciente y de cierta medida se ayudan con los labios. No es lo mismo que mi cara esté diciendo una cosa y yo esté diciendo otra. Por ejemplo, que esté diciendo un cariñito, pero con cara de enojada. Por supuesto que a ellos los puede llegar a confundir. Entonces, hay que aprender a hablar de manera diferente con ellos y esta manera es gesticular y hacer ademanes que vayan muy de acuerdo a las palabras o a la frase que estoy intentando que mi familiar entienda. Hay que ser muy cuidadoso con la expresión física. Es muy común que ellos se exalten o se asusten por cosas que ni siquiera entienden. Entonces, poniendo otro ejemplo, yo podría decir, ay, los frijoles se me quemaron. Entonces, si estoy sentado a un lado de mi familiar con Alzheimer y me levanto bruscamente y digo, chin, los frijoles, y me pongo como muy alterada, él se va a asustar. Ni siquiera va a entender que es por algo pues muy sencillo o que no pues pasa nada, ¿no? Como la comida, pero él al verme alterada a mí, levantarme de manera tan brusca y decir algunas palabras como, híjole, eso lo pueden alterar, entonces hay que evitarlo. Esto hay que hablarlo con todos los miembros de la familia para que en el momento en el que estén con el paciente tengan la delicadeza de no levantar la voz, de no hacer expresiones físicas muy exageradas y de no preocupar al paciente por cosas que no son necesarias, ¿no? En este ejemplo de los frijoles quemados que les comento, podríamos estar 3 personas ahí y la persona que no tiene demencia, pues te ve alterado y dice, pues sí, alcanza a entender cuál es la situación, pero el paciente con demencia no. Lo único que entiende es que te levantaste muy asustado, que algo te preocupó y ya se alteró y ya va a ser más difícil solo decirle, no, ya no te preocupes, él ya se quedó con esa exaltación. Entonces hay que tratar de ser como muy planos en las expresiones, ¿no? Es muy importante tocar con cariño al enfermo, acariciarlo y tomarlo de la mano. El paciente con Alzheimer vive en una situación en la que muchas veces podría preocuparse por no saber a ciencia cierta quién es él, dónde está, con quién está. Entonces hay que tratar siempre como cuidador de brindar una seguridad que su cerebro no puede. El cerebro normal o el cerebro no enfermo de todos nosotros nos hace sentir seguridad cuando ya estamos en nuestra casa, encerrados, pensando que ya guardé el coche, que ya todo está bien. El cerebro alcanza a decirnos, pues tranquila, ya estás muy segura. Igual que nos alcanza a decir, híjole, estás caminando por esta calle muy oscura, puede pasar algo y uno está intranquilo. Imagínense esa situación constante con el paciente con Alzheimer.
al no reconocer a veces su casa, su entorno o su familiar, podría no sentirse seguro en ningún momento. Es ahí cuando nosotros podemos ayudarle como cuidadores. Tomarle la mano con firmeza es de suma importancia. Eso siempre a cualquier individuo, pero sobre todo a ellos, puede brindarles una seguridad importante. Acariciarlo, tocarle el cabello, tocarle la espalda con la palma de la mano de manera muy suave, puede ayudarlos a que sientan confianza y a que sientan seguridad de sentirse tranquilos, como diciendo, estás aquí, estás en casa, estás tranquilo y todo está bien. Entonces, el contacto físico es de suma importancia en todos los adultos mayores, principalmente en el paciente con Alzheimer. La comunicación verbal, pues igual que la no verbal, tiene que hacerla con lo que ya comentábamos, tienen que ir pues de la mano. Tengo que gesticular, algo parecido a lo que estoy diciendo. Es muy recomendado, como en la fotografía, ponerse frente al familiar con demencia para que él pueda ver mi expresión y saber que todo está bien. Siempre tratar de hablar con una sonrisa o con una facies calmada para no alterarlo, tratar de hacer ademanes y hablarle siempre de frente. Lo que platicábamos hace poquito, disminuir muchísimo la semántica, decir frases cortas y esperar a que entienda la primera antes de irme a la segunda frase, darle como su espacio para poder descifrar lo que yo quiero estarle diciendo. Hay que hablar de forma suave, pero firme, ¿sí? O sea, no gritando, pero no con infantilismos ni muy suavecito. Hay que hablar de manera suave, pero firme, pausada y muy clara, ¿sí? Hay que tratar de no usar sinónimos, pues muy poco conocidos. Por ejemplo, si ella está acostumbrada a decirle cubierto al cubierto, no cambiarle y decir tenedor o pásame la taza, decir solo la taza, no decir la taza negra que está delante de ti, para que él pueda de manera más fácil entender lo que queremos decirle. Palabras sencillas, frases cortas y no por eso excluirlos de nuestras conversaciones. Está claro que conforme a lo que estamos platicando, pues el paciente tiene más dificultad para seguir una conversación. Sin embargo, cuando estemos con él, vamos a hablar de algo más sencillo. Por ejemplo, hablemos del color de tu saco, ¿sí? Entonces, todos hablemos y pregúntenle a ella qué le parece el color, le gusta o no el color, qué crea del saco. O sea, hacer una conversación mucho más sencilla que para los demás podría ser como, pues, ¿por qué estamos hablando de esto? Pero para que él sea partícipe y se sienta partícipe de la conversación, puesto que el aislamiento es uno de los peores errores que podemos cometer con nuestros pacientes con demencia. Debemos tratar de aclarar la realidad. Una de las cosas que pueden ocurrir en los pacientes con Alzheimer es que tengan algunas alucinaciones o ideas muy obsesivas, podríamos decir. Por ejemplo, me robaron las llaves, ¿sí? Entonces no hay que enfrentarlos, aunque nosotros sepamos que no haya sido así, no hay que enfrentarlos y tratar de traerlos a la realidad. Eso no conlleva ningún beneficio en ellos. Hay que distraer la idea, porque tampoco hay que perpetuar la idea del robo, hay que distraerla, pero no hay que enfrentarla y confrontarla y decirle, no, nadie vino a robar, ni mucho menos. Hay que más bien desviar el tema, pero no confrontar al paciente, aunque sepamos que lo que está diciendo es una alucinación o una idea obsesiva. Cuando tengamos algo importante para decirles, por ejemplo, vamos a ir al médico, mamá, hay que hacerlo en un lugar sin distracciones. Hay que apagar el televisor para que ella no esté escuchando lo que se dice el televisor y al mismo tiempo lo mío, pues esto podría hacer que no entienda lo que le quiero decir. Hay que hablarle de frente, por ejemplo, ponerlo en su recámara, usar un vocabulario sencillo pero repetitivo y decir, por ejemplo, mamá, hoy vamos a ir al médico para que te revise, y repetirlo varias veces. Recuerda, vamos al médico. Esto es de suma importancia como preparación, debido a que más adelante vamos a ver cómo el paciente
con Alzheimer lo más recomendable para él es que como que no salga de su rutina para que no se desoriente mucho. Entonces, sin lugar a dudas, salir a un consultorio pues es salir de su rutina. Entonces, prepararlo con anticipación es muy importante para que no le cause ansiedad cuando se encuentre fuera de la casa. Entonces, podemos repetir 3 o 4 veces. Recuerda, vamos al médico, te vamos a cambiar y a bañar o lo que sea que se vaya a hacer porque vamos a que te revisen, ¿sí? Entonces, como vocabulario sencillo, guardando el respeto que se merecen nuestros padres, dejarle tiempo para entender lo que estoy diciendo y, de ser necesario, repetirlo 3 o 4 veces. Enseñarle de forma visual qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, quiero que se ponga la blusa, me pongo delante de ella y le digo, ponte la blusa, mamá, y le muestro la blusa. Le muestro la blusa y hago el ademán de póntela, por favor. Eso es mucho, le ayuda mucho a su cerebro a comprender qué es lo que queremos que haga. Hay que concentrarnos en la frase clara, blusa, ponértela, y repetirla varias veces como lo comentábamos con anterioridad. Hay que cuidar muchísimo el tono emocional en el que les hablamos. Yo sé que puede llegar a ser difícil que nuestras propias preocupaciones las tengamos que guardar, en realidad en guardar, para que los pacientes no se sientan con ansiedad ni preocupados por algo más. Hay que hablar siempre con un tono emocional alegre, contento o por lo menos sereno, nunca con preocupación. La cosa pues más difícil para todos es pues mantener la calma cuando hablamos con nuestro familiar con Alzheimer y ser paciente, repetirla las veces que sean necesarias hasta que él entienda o comprenda o se tranquilice con mis palabras, saber que esto pues así debe de ser, así va a ser, y que yo pueda ser paciente lo más posible. No tiene ningún caso para nada discutir con el paciente. Siempre le pongo a todos mis pacientes o familiares, pues, el mismo ejemplo. Vamos a hablar de una alucinación que llega a ser presente o se llega a ser, pues, bastante común en los pacientes con Alzheimer. Una alucinación, voy a poner un ejemplo. Mi mamá dice, hay una niña aquí enfrente, ¿no? Entonces, claramente, pues, nosotros sabemos que no hay nadie. No voy a discutir con ella, está mal porque le puede causar mucha ansiedad decirle, no, no es cierto, no hay nadie, es una alucinación, no lo hagas, no lo digas, no es verdad. No hay que confrontarlos de esa manera porque los confundimos. Realmente su cerebro está viendo a una niña delante de ella, y el escuchar a su máximo o a su cuidador primario decirle que no y hasta de una forma enojada confunde muchísimo su cerebro. Por otro lado, de ninguna manera tampoco debemos incentivar la alucinación. Por ejemplo, preguntarle, ¿cómo es la niña? ¿Tiene vestido? ¿Cómo es? ¿Ya se fue, mamá? Tampoco, para nada incentivar la alucinación. Ni negársela, pero para nada seguir la corriente sobre la alucinación. Lo que hay que hacer es distraerla, decirle, está bien, pues ahí déjala, ¿no? A la niña, ven, vamos para acá y sacamos a darle una vuelta, o ven, vamos a ver los pajaritos, vamos a ver las flores, para que ella se olvide de esa idea de la alucinación. Esa es la forma correcta de actuar ante una alucinación de mi familiar. No dar órdenes enojado, lo que les comentaba hace rato, pues puede llegar a ser muy difícil porque pues cada cuidador pues tiene también su propia vida, aparte de la de su familiar, pero para nada hay que dar las órdenes enojados. El paciente puede entrar en un periodo de ansiedad en el cual no se siente seguro ni tranquilo, ni siquiera en su propia casa, porque su cerebro, repito, no alcanza a comprender pues que mi hija está de mal humor porque tuvo un mal día, pero se le va a pasar. Para nada. Los gritos y escuchar a su cuidador primario enojado pueden desencadenar muchos problemas en el adulto mayor enfermo, desde alucinaciones, ansiedad, problemas de insomnio, que como cuidador yo misma voy a pesar, ¿no? ¿Qué más? Usar un tono infantil tampoco no tiene caso. De hecho, eso está como catalogado como una palabra en geriatría que llamamos viejismo, que es como un tipo de discriminación. Al adulto mayor de ningún tipo debemos hablarle con un tono infantil, porque no son niños. Lo que estamos hablando, si se fijan, siempre fue de manera calmada, pausada, clara, una voz
pues fuerte para aquellos que tienen problemas de audición, pero nunca estoy hablando de infantilizarlos, o sea, de hablarles como niños, ni mucho menos. Ellos son adultos, merecen el respeto que se han ganado a través de la vida y están de más las palabras infantiles para ellos. Y hacer preguntas, también no tiene caso hacer preguntas que exigen razonamientos importantes. A veces cuando estamos desesperados podríamos preguntarle, por ejemplo, a ver, mamá, dime por qué crees que hay no sé, que hay tanta contaminación en el mundo. O sea, es una pregunta que merece mucho razonamiento, que sabemos que mi familiar con Alzheimer no puede tener. No lo debo de someter a esa ansiedad de ponerse a pensar en algo que sé que ella no puede contestar. Una pues área importante también son las adaptaciones que debemos hacer en la casa para continuar con el cuidado de mi familiar. Es de suma importancia que el lugar donde él viva esté libre para deambular. Si mi casa por alguna razón está llena de muebles, hay que deshacerse de ellos para que mi paciente con Alzheimer no se confunda, no tenga que dar rodeos en una mesa o en una silla que lo pueden llegar a confundir. Hay que abrir lo más posible el espacio para que ella tenga una deambulación pues cómoda, desde su recámara hasta la cocina, hasta el comedor y al baño. Entonces hay que deshacerse de objetos para que la casa esté lo más limpia posible. Hay que procurar que los objetos, por ejemplo, de la cocina o los objetos personales siempre estén en el mismo lugar. Las cucharas en el mismo lugar, la taza donde toma café en el mismo lugar, porque eso le ayuda a ella a mantener su autonomía lo más posible. Decirle, pues, trae tu taza para servirte café, pero si se la estoy cambiando de lugar, eso puede, pues, no ayudar, ¿no? Es muy importante, depende de la etapa en la que se encuentra de Alzheimer el paciente, hacer pictogramas o dibujos sencillos que le avisen dónde está el baño. Muchas de las veces los problemas de incontinencia más que del esfínter son porque el paciente le da mucha ansiedad, voltea a todos lados y no recuerda cuál es el baño y por eso termina con incontinencia. Entonces, un pictograma, pues un mapa, digamos, sencillo que diga acá la recámara y acá el baño y acá la cocina, sirve muchísimo para que ellos se orienten dentro de su propia casa. Lo más importante de todo es un reloj y un calendario grandes en sitios visibles. Hay que hablar con los familiares todos los días acerca del día en el que estamos viviendo. Decirle, hoy estamos en tal día de tal mes y tal fecha. Todos los días debemos recordarles para que ellos vean lo del transcurso del tiempo y la hora. Eso ayuda muchísimo a mantener al cerebro concentrado, atento y orientado, ¿sí? Evitar el ruido de la televisión y la radio. Pues en México se acostumbra mucho a veces estar haciendo nuestras actividades con la televisión prendida, con la televisión encendida, perdón, o la radio. Esto no ayuda al paciente porque puede escuchar de manera lejana el televisor o la radio y estar pensando que alguien está hablando y no poderse concentrar en lo que él está haciendo. Sí pueden ver televisión y radio, pero son de entretenimiento, pues el tiempo que lo va a ver, 1 o 2 horas, pero no mantenerlos encendidos durante todo el día porque él escucha este ruido y puede confundirse. Si algo dijeron en la televisión, ya no va a estar seguro si pasó en su vida o solo lo escuchó en la televisión. ¿Sí? En la recámara hay que quitar igual todos los adornos que podamos para no confundirlo. Hay que colocarle la cama de un modo que él pueda subir y bajar de manera fácil y por sí mismo. Hay que tratar de fijar la lámpara en el buró para que él no la mueva. La puede encender y apagar sin que se le mueva ni se le venga abajo. Tratar de instalar una luz nocturna en su recámara permanente para que no esté totalmente oscuro o una de sensor de movimiento que cuando se mueva pues se encienda. El baño la puerta del baño siempre debe estar abierta para que él pueda acceder con facilidad durante la noche y a oscuras. Y hay que rehacer su guardarropas. La idea de todo esto es intentar mantener su autonomía, intentar que él pueda seguir escogiendo su ropa, pero si tiene un ropero, pues sí, un closet con muchísima ropa, él se puede abrumar. Entonces,
rehacerle su guardarropa con pocas piezas para que él pueda escoger, o sea, y que sean piezas de fáciles poner, no piezas con muchos botones o con muchas agujetas, para que él pueda mantener su autonomía. A lo mejor playeras que son como fáciles nomás de meterse en caso de los hombres, que tenga unas 4 de diferentes colores para que él escoja el color que se va a poner, pantalones de velcro nada más, y también unos pocos para que él pueda escoger y no se sienta abrumado por escoger entre tanta ropa. En cuanto a la cocina, esto es un poco relativo y depende de la etapa en la que se encuentre mi paciente o mi familiar. La verdad es que es muy importante estimularlo a que me ayude. Por ejemplo, si soy yo la que va a cocinar, puedo estimularlo a que me ayude a picar algo o a lavar algo o a pasarme las cosas. Pero la verdad es que en la demencia, en unas etapas leves, el paciente sigue cocinando y más si le gusta. Entonces, depende mucho de la etapa. La cocina es como algo demasiado ambiguo. Se recomienda cerraduras de seguridad como las que se utilizan para los niños para que no se puedan abrir los cajones de cuchillos, ni de refrigeradores tampoco, porque no sabemos lo que puede comer, y tampoco de los lugares donde tenemos, ya saben, los productos de limpieza que se pueden ingerir. La cocina es uno de los lugares, la cocina y el baño, en donde más pasan los accidentes. Los adultos mayores caen generalmente por el agua que utilizamos, entonces tratar de mantenerla lo más limpio y seca la cocina para cuando mi familiar pues pase por ahí. Como comentábamos, hay que tratar de no aislarlo. Si el familiar puede ayudar a servir a poner la mesa, que lo haga. Hay que utilizar una vajilla de melamina para que no pues se quebre, y si se le caen, pues no se angustie o no se agobie porque se quebró algo, que sea de plástico grueso, para que sí pueda ayudar a poner la mesa, pero sin pues el agobio de quebrar alguna pieza. Las llaves de gas también son todo un caso. La verdad es que ha habido muchísimos accidentes. Es muy común para mí escuchar que hayan dejado abierta la llave del gas los pacientes. Entonces, en la actualidad existen estufas. La verdad es que ahí les quedó mal, no sé, que puedan como tener algún seguro o algunas estufas o parrillas eléctricas que puedas desconectar en lo que te vas a ir a trabajar o algo así. Pero sí, las llaves de gas es una de las causantes de mayor accidentes en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. En cuanto al baño, lo que ya hemos hablado con anterioridad, pues poner bandas antiderrapantes, porque pueden ser ocasionar caídas en los pacientes, barras en las paredes en los que ellos se puedan sostener para levantarse o sentarse de manera más cómodas, sillas plásticas pero resistentes, generalmente son de uso médico, que no se abren con el jabón y con el peso. Y identificar eso es muy importante, identificar las llaves. Yo sé que para todos nosotros es como claro que la izquierda es la caliente y la otra la fría, pero para ellos no. Entonces hay que pintarles con algo o poner un letrero del agua caliente y el agua fría. La verdad es que el paciente con Alzheimer tiene disminuida la capacidad para sentir más calor o más frío. Entonces ha habido algunos accidentes en los que el paciente se quema porque le abrió toda la caliente, o por el contrario, pues se enfrió, ¿no? Con toda la fría. Entonces es muy importante ayudarles a templar el agua. Y reducir al mínimo los productos de baño. O sea, no tengamos así como 1000 jabones y 1000 shampoo, un jabón y se acabó, para que él sepa que de manera rápida puede tomar sus accesorios. Es también muy importante mantener una rutina diaria. De eso ya lo hablábamos, les decía que lo íbamos a hablar. Es de las cosas más importantes, poner una rutina en el paciente, tratar de que se levante todos los días a la misma hora, desayune a la misma hora, tome su baño, o sea, que él lleve la rutina para que la pueda aprender. Me levanto, desayuno, después tomo el baño, veo un poco la televisión, hago mis ejercicios, hago un poco de actividad pues cognitiva, llámese tejer, jugar baraja, qué sé yo. Entonces, seguir como el horario y la rutina les ayuda muchísimo a mantener como atento, a mantenerse a sí mismo atento de su propia vida. Hay que procurar que lo que se pueda hacer en la mayoría posible lo haga de manera sola. O sea, sé que para mí es más fácil ponerle rápido el pantalón y la camisa, pero no debo de caer en eso. Debo de permitir que él lo haga, aunque sea más tardado, para que mantenga sus actividades de psicomotriz lo más
pues el mayor tiempo posible. En cuanto al vestido, lo que comentábamos, hacer que él haga lo más posible. Vamos a repetir las órdenes las veces necesarias, lo que les comentaba, hacer los ademanes de ahora ponte la blusa, la manera de presentarle la ropa es así, o sea, si yo lo voy a ayudar a vestirse, le doy primero la ropa interior, o sea, no le doy primero el pantalón, no le pongo todo así, le doy la ropa interior, después la playera, o sea, la forma en la que quiero que se los vaya colocando es la forma en la que le voy presentando la ropa para que él lo pueda ir haciendo. El calzado es de suma importancia que sea un calzado antiderrapante, sin agujetas, que él se pueda poner y quitar de manera fácil, ya sea con elásticos o con velcros. Y sobre todo para el momento en el que quiera ir al baño. A veces si los zapatos son muy difíciles de poner, pues no puede o tarda mucho poniéndoselos y por eso puede llegar a tener incontinencia o porque no encontró el baño, como los platicábamos hace rato. Entonces, los pacientes que padecen de incontinencia, lo más recomendado es que los vayan de manera programada al baño cada 2 horas, aunque él no pida ir, los llevamos para que se sienten y traten de llevar a cabo una micción, aunque no tengan ganas, y esto reduce muchísimo la incontinencia. En cuanto a la comida, pues la comida es una de las cosas más importantes. Hay que recordarle todos los días al paciente cómo es que va a comer. Recuerda, toma el tenedor, el cubierto, agarra poquito arroz, llévatelo a la boca, eso, ahora la carne, pártela, agárralo. Todos los días hay que recordarle. Nosotros no sabemos o no lo entendemos, pero causa mucha ansiedad. El paciente podría estar enfrente del plato con comida y ver los cubiertos y de verdad no saber qué hacer. No saber por qué está así, por qué está ahí. Y algunas veces puede decirte, pues no tengo hambre, porque no se acordó de cómo tomar el cubierto ni cuál es la forma de que debe de comer. Entonces, cuando vemos a alguien con enfermedad de Alzheimer muy callado y solo viendo esto, es seguramente porque no está sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, hay que recordárselo día a día, ayudarle con el pensamiento. Muchas veces el problema es antes de pensamiento que de actividad, ¿sí? O sea, puede mover muy bien sus manos y llevarse el cubierto, pero el pensamiento no le ayuda y por esa razón tengo que recordarle qué es lo que tiene que ir haciendo. Ya para terminar, es muy común también que el paciente hable acerca de la pérdida de algunos objetos. Esto habla como de la deambulación, de las alucinaciones que puede llegar a tener. Nunca hay que pelear y decirles, no, nadie vino aquí a robarte. Hay que tener siempre duplicados de las llaves, revisar la basura, sabiendas de que las cosas que se perdieron seguramente fue por un mal acomodo de mi paciente. Es muy común y qué bueno que es lo último que voy a mencionar, que se escuche esto, alguien me está robando, y es muy común también que culpen al cuidador primario porque es del que más se saben el nombre y demás, y hay que pues procurar no tomarnos estos comentarios de manera personal y saber pues que son parte de la enfermedad cerebral que están padeciendo nuestros familiares. Doctor Memo. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Por aquí tenemos muchas preguntitas. La sí, verdad vamos a empezar con gusto. Voy a comenzar porque justamente sí son bastantes y queremos darle el seguimiento a las más que podamos. Claro que sí. Nos pregunta Luz María Ramírez, cuando preguntan unas 10 o más veces lo mismo, ¿qué se debe de hacer? Hay que responder todas las veces. Y eso es muy interesante. Van a surgir muchísimas preguntas porque pues cada paciente es diferente. Esto es importante hablarlo. Por ejemplo, si él fuera mi paciente, yo aumentaría un poco la medicación para tenerlo tranquilo. Parece como una idea obsesiva. Que pregunte más de 10 veces, lo que yo debo hacer es responderlo y buscar ayuda de mi geriatra, platicarle esto. Me pregunta 10 veces lo mismo. Entonces, repito, yo como médico lo que haría es aumentar un poquito la medicación porque parece estar muy ansioso o muy obsesivo con una idea. Es muy importante saber en qué momento me lo hace. Por ejemplo, si me pregunta varias veces ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enfermo? Tratar de identificar qué es lo que le hace preguntar eso. A veces es un sonido o algo que dicen en la televisión o la hora del baño o que yo le diga, o sea, tratar de identificar qué desencadena que él me lo pregunte para tratar de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más claro, ya como que
es muy común que me digan, que me preguntan 10 veces por qué hay un señor parado ahí, ¿sí? Y entonces identificar, siempre apunta al mismo lugar y es que ahí tengo unas cajas apiladas. ¿Sí me explico? Entonces, como quitar esas cajas podría ser la razón por la que él me hace de manera repetitiva la misma pregunta, se confunde. Entonces, tratar de saber cuál es la razón que desencadena la pregunta para tratar de quitar el agente causal y hablar con el geriatra para aumentar la medicación. Muchas gracias, doctora. Adriana Rodríguez nos pregunta, ¿qué relación existe entre el Parkinson y el Alzheimer? Tiene dos vertientes esta pregunta. El Parkinson sí está asociado hasta en un 20%, sobre todo con la edad, de desarrollar demencia. Pero como le dije al principio, existen varios tipos de demencia. Alzheimer es solo un tipo de demencia. La demencia que le da a los pacientes con Parkinson se llama demencia secundaria Parkinson, a diferencia de esta que se llama demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Sin embargo, un paciente con Parkinson que tiene más de 80 años es a veces... pues sí, se presenta que hacen una combinación, o sea, que sí tienen los cuerpos de Lewy por la enfermedad de Parkinson, pero que también hacen una combinación con Alzheimer y se vienen lo que llamamos demencias mixtas, ¿sí? O sea, sí tiene que ver con el Parkinson, pero si tiene más de 80 años, es casi seguro que también tiene algo de Alzheimer y entonces su demencia es una demencia mixta. Muchas gracias. Sandra del Rocío nos pregunta, ¿hay algún tipo de terapia ocupacional adecuada para las pacientes? Sí, hay muchísimas. De hecho, pues yo creo que ya nos vamos a tener que venir aquí los miércoles, doctor, a hablar de todo esto. Sí, claro. Son muchísimas, es como, si se fijan, hay muchísimo de qué hablar con el paciente. Están muy recomendadas las terapias que puedan como mantener la cognición, ¿no? Por ejemplo, ya sabes, lo común que todos decimos que sopas de letras, crucigramas, pero también si lo vamos a hacer en grupo, que es mucho más divertido, jugar a la lotería para que se mantenga como al pendiente de su carta, digamos, jugar a las cartas si es que les gustaba, la terapia ocupacional de lo que sea, bordar, tejer, coser, aunque se haga mal, mantener tengo unos pacientes que me dicen que ella cose y que al mismo tiempo lo pone a él a coser, que por supuesto, o sea, que es como un pedazo de tela y le da unas agujas y la ve haciendo a ella lo suyo y él por supuesto que no hace nada, pero lo mantiene muy tranquilo, muy relajado, muy ocupado, lo cansa y en la noche puede dormir mejor. Entonces es ahora sí que lo que se les ocurra para mantenerlos ocupados. Muchas gracias. María del Carmen nos pregunta, ¿hay algo que nos ayude a prevenir el Alzheimer? Sí, definitivamente, eso está súper estudiado, es como la pregunta del millón esa, a pesar de que los investigadores, los científicos han investigado muchísimo acerca de esto, porque pues no queremos, ¿no? Nadie que nos dé Alzheimer, y la respuesta es la más sencilla, pero la más difícil, y esto está estudiado científicamente, ¿eh? O sea, mantenerse activo, delgado, haciendo ejercicio, comiendo súper sano, muchas verduras, en movimiento, estudiando. Está mucho más relacionado al Alzheimer, a la escolaridad más baja que a la escolaridad que sigue estudiando, ¿no? Entonces, estudien lo que puedan, o sea, un idioma, algo en la computación, aprendan algo nuevo todos los días. Y les repito, esto está totalmente estudiado y confirmado. La vida saludable disminuye las capacidades más bien puede llegar a prevenir la enfermedad de demencia de cualquier tipo. Gracias, doctora. Lourdes Benítez nos pregunta, ¿se puede prevenir la demencia? Entendamos en demencia que son muchos padecimientos con deterioro cognitivo. Entonces, ¿habrá alguna cosa, doctora, que en general pueda prevenir la demencia en los adultos mayores? No, yo creo que no, o sea, más que lo que les comento, mantener las enfermedades como muy al raya, ¿no? Si soy diabética, estar bien controladas, no permitirme, pues, descontroles, enfermedades renales y demás, tener mi presión al 100 bien controlado, pero como tal, creo que la pregunta va dirigida así como de que si, antioxidantes o ginkgo biloba y eso, creo que por ahí puede ir y no, la verdad es que no está demostrado que nada de esto pueda como tal prevenir. Lo más importante, y eso sí está científicamente comprobado, es estar como súper controlada de todas mis enfermedades y mantenerme activo con ejercicio, una buena alimentación y con el peso adecuado.
Muchas gracias, doctora. Esta pregunta se me hace muy interesante porque estuvimos hablando de lo que es la demencia y el concepto de demencia senil y Alzheimer genera un poco de confusión. Sí, sí, sí. Diana Valeria nos pregunta, doctora, ¿qué diferencia existe entre el Alzheimer y la demencia Y la senil? demencia senil. Así es una excelente pregunta. Fíjense que les va a caer de peso lo que les voy a comentar. La demencia senil no existe. La demencia senil es un término que no existe. Senil significa, pues, viejo, anciano. Entonces, hablar de demencia senil es como decir arrugas. Arrugas sería, ¿por qué estás arrugado de la piel? Pues por senil, ¿sí? O sea, porque me envejecí y mi piel está arrugada y eso nos va a pasar a todos. Y la demencia no. La demencia, el término demencia senil me hace pensar que por estar senil o por ser anciano me va a dar demencia y no es así. Y de hecho, equivocadamente pensamos pues que es como cierto punto normal, ¿no? Pues es que ya está muy grande de edad, por eso se les olvidan las cosas. La demencia senil no existe. El paciente, lo normal es que no tenga demencia, así tenga 90 años, ¿sí? Entonces es una excelente pregunta porque entonces si yo llego a ver algunos olvidos o algunas cosas preocupantes en mis padres, por ejemplo, no debo de pensar que es demencia senil porque como les comento ni siquiera existe esta enfermedad, más bien debo de buscar apoyo para que se detecte a tiempo mi familiar. Sí hay algunos olvidos, de hecho en geriatría los llamamos olvidos benignos, es como algunas anomias o algunas pérdidas de llave por ahí, sí están relacionadas con la edad, pero tienen un límite y hay una forma de descifrar si son olvidos benignos propios de la edad o es una enfermedad por demencia. Pero sí, la demencia senil no existe, no va médicamente, no es una enfermedad. Muchas gracias. Brenda Chávez nos pregunta, ¿con medicación puede recuperar un porcentaje de funciones? Por ejemplo, platicar. Sí, sí, la verdad es que sí, si bien no existe cura para la enfermedad, solo es como tratar de que el progreso sea más lento. La verdad es que los fármacos ayudan bastante a mejorar cierto grado de cognición en el paciente, sobre todo si no los ha recibido. A veces recibo pacientes que ya están con el tratamiento y pues que es claro que ya están en etapas finales, pero también a veces recibo pacientes que nunca han recibido tratamiento para algún tipo de demencia, entonces el solo hecho de dárselos inician con el beneficio de los medicamentos y la verdad es que les va bastante bien. Yo siempre le comento a los pacientes que además es la verdad, es como para mantener ahorita el estado de autonomía que tiene ahorita, pero muchas veces se logra incluso una mejoría. Muchas Entonces gracias. sí hay que buscar al geriatra para que se beneficie su familiar de los fármacos. Claro que sí, doctora. Por aquí nos está preguntando Iraís, bueno, es una pequeña experiencia que nos narra, dice, a mi tío le gusta el radio, se pone a cantar, no recuerda muchas cosas, pero sí las canciones. Uh-huh. Bueno, Alejandra nos está preguntando, buenas tardes, ¿estos cuidados pueden aplicarse en el adulto mayor que le detectaron demencia vascular? Sí, totalmente sí. La demencia vascular es pues una prima hermana del Alzheimer y sí, nada de lo que dije difiere entre una y otra. Muy bien, doctora. ¿Qué tipo de situaciones, pregunta Sandra, qué tipo de situaciones pueden hacer más vulnerable a un paciente con Alzheimer? Sí, es una excelente pregunta también. Son muchas. Puede ser, se me ocurre la primera, el cuidador, que no sea un cuidador constante. Yo sé que puede llegar a ser muy pesado para una sola persona cuidarlo, pero eso de que lo cuida un día o uno, o peor aún, que va a la casa una semana de un hijo y otra semana otra, eso es un síndrome en geriatría, no recuerdo ahorita el nombre, pero es como estar cambiando al paciente de lugar, no es muy conveniente para él. Lo más conveniente es que esté en una casa única y que pudiera tener uno o dos cuidadores primarios. Todos los demás pues, pueden llegar a visitarlas y hacerlas pasar un buen rato, por supuesto, ayudar al cuidador a bañarla y demás, pero sí, tener varios cuidadores es menos benéfico que un cuidador primario y también una casa única. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, la verdad nos gustaría contestarlas todas, pero algo que sí podemos, doctora, es saber dónde la podemos localizar. Sabemos que cada día somos más sensibles, más conscientes en las necesidades de nuestros adultos mayores y pues justamente existen especialistas como usted que nos orientan y nos llevan de la mano para una buena vejez y sobre todo una buena calidad de vida.
¿Dónde la encontramos, doctora? ¿Dónde Sí, podemos? muchas gracias, doctor. Sí, con mucho gusto, pues yo soy parte del staff de Médica Campestre. Yo estoy ubicada en la Torre 3, que es la Torre Nueva. Por ahí me encuentran cuando gusten. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, queda cordialmente invitada a algún taller o a alguna plática subsecuente, que siempre son un éxito sus pláticas, doctora. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias, doctora. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, Pablo, tienes por ahí el reconocimiento de la doctora. Queremos entregarle un pequeño reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy, doctora, con un tema tan importante, sobre todo que conmemoramos durante el mes de septiembre, el mes de concientización del Alzheimer, y pues bueno, le vamos a hacer llegar el presente diploma a su correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de este webinar cada 8 días, a las personas que se van incorporando y que estuvieron por ahí preguntando. Efectivamente damos constancias, es un tiempo mínimo de 45 minutos y la ponencia efectivamente se retransmite la próxima semana. Entonces también les invito a descargar la revista Salud y Felicidad, que está en el número 53 de la serie. La pueden localizar en la parte superior derecha, donde se encuentra el apartado de folletos, se encuentra tanto la revista como la plática que la doctora amablemente nos presentó el día de hoy. Entonces, pues bueno, están cordialmente invitados. Y la próxima semana, siguiendo la temática sobre todo de los buenos cuidados y las buenas costumbres que la doctora nos recomienda, vamos a hablar un poco de la importancia de la dieta en nuestra vida. Pues bueno, la próxima semana la licenciada María Paloma Roque Rodríguez nos hablará al respecto para llevar esta temática y sobre todo mejorar nuestras condiciones de vida. Muchísimas gracias, esperamos vernos pronto. Doctora, muchas gracias, cuídese mucho. Gracias a todos ustedes y por favor síganse cuidando. Les mando un cálido abrazo a la distancia. Gracias, Pablo.